Dice de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Proverbios capítulo 28, versículo 19, si lo tiene puede leer conmigo. Dice así: el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. Muy bien, tenga la bondad de tomar su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Quiero llamarle su atención y que juntos meditemos sobre este pensamiento: que no te falte el pan. Esta es la primera parte de este tema, que no te falte el pan. Le quiero decir a usted que está aquí y a los que de alguna forma van a recibir esta palabra a través de nuestras redes sociales, quiero decirles que el asunto de la alimentación espiritual de cada creyente, escuchen esto, depende de cuán dedicado esté, depende de cuánto invierta espiritualmente para su crecimiento y su alimentación espiritual. Esto hay que explicarlo, por supuesto, ¿verdad? El que labra su tierra se saciará de pan. Si una persona tiene un gran terreno, ese terreno está lleno de piedras, de monte, de troncos viejos y de cuánta cosa, ¿le sirve de algo el terreno parado ahí, hermanos? No. Sin trabajarlo, no le sirve de nada, ¿verdad? Esa persona pudiera pasar hambre. No se vale, porque tiene un gran terreno para trabajar. No sé si me entiende. Si alguien pasa hambre porque no tienen absolutamente nada, pero una persona que tiene mucho terreno, lo que sucede es que no trabaja, es decir, no invierte, no labra su tierra, y por eso es que atraviesa la necesidad. Fíjense que la vida espiritual es algo así, hermanos. No hay otra, o sea, no hay una bendición que se pueda vender o que usted pueda comprar en cápsulas, ¿verdad? No hay tal cosa. Por ejemplo, hoy día mucha gente acostumbra, bueno, yo no oro nada, pero mandé una ofrenda para aquel predicador, en la radio, en la televisión, donde sea, y que él ore por mí. Yo ya mandé mi ofrenda. Disculpe, solo con el sentido común, ¿es cierto eso? No, hermano. No es cierto. El Señor quiere que la persona directamente llegue a Él. Así dice la Biblia. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad a la puerta y se te abrirá. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el Señor quiere al necesitado. Dice, ok, hay 1 millón de personas orando por el fulanito de tal, por el hermano o la hermana fulana de tal. Y Dios dice, está bien, ya les escuché a ustedes, pero ¿y dónde está el necesitado? ¿Dónde está el que está pidiendo, el que necesita, el que tiene necesidad de una sanidad, de una restauración, de una renovación, de una liberación? ¿Dónde está? ¿Verdad? Dios nos quiere presentes. Dios nos quiere presentes. Por ejemplo, mire, es curioso, si usted va a una oficina donde hay ayuda para la gente necesitada, ¿usted cree que alguien más puede ir a pedir ayuda por usted? No le van a creer. No le van a creer. Pero si va el necesitado, dicen, oh, usted es el necesitado. Sí, mire, yo no puedo trabajar por esto, por aquello, aquí y allá. Dicen, es cierto, lo estamos mirando, le vamos a dar ayuda. Así es con el Señor, hermanos. El que labra su tierra se saciará de pan. Aquel que cultiva su vida espiritual, finalmente la bendición viene a su vida. Viene el crecimiento, viene el sustento espiritual. Dice, mas el que sigue a los ociosos, ¿quién es un ocioso para usted? Un perezoso, bueno, lo decimos un poco más a nivel de Centroamérica, ¿verdad? Un haragán. ¿Sí se dice en El Salvador así? ¿Y quién es un haragán para usted? Al salvadoreño le pregunto, ¿qué es un haragán aquí en El Salvador? Que no trabaja y que no hace nada. Muy bien. Esto es tremendo, ¿verdad? Entonces imagínense, el cristiano, hermanos, que no cultiva su vida espiritual, también está en esa condición.
Mira, yo no estoy insultando a la gente, aquí lo dice, mas el que sigue a los ociosos se llenará de pobreza. O sea, siga usted a alguien buscador de Dios y su vida inmediatamente empieza a ser bendecida, ¿verdad? Porque lo bueno también se aprende, tanto como lo malo. Entonces, por favor, hermanos, que no nos falte el pan. Que no nos falte el pan. Si tenemos, por ejemplo, la oración es un campo, se dice que la oración retratada allí en Mateo capítulo 7, en el Padre Nuestro, lo que es el Padre Nuestro, dicen que es como una pista donde van a correr todos los que se quieren preparar para alguna competencia, ¿verdad? Es como una pista, dice, y entonces todo el mundo viene a correr ahí. Esa es la oración, ¿verdad? Si usted quiere estar en buenas condiciones espiritualmente, vaya a la pista que es la oración, y corra, y ejercítese, y trabaje su salud espiritual ahí, ¿verdad? Entonces, esto es interesante, hermano. Todo lo que se requiere en la vida hay que cultivarlo, y por eso estamos leyendo aquí, el que labra su tierra se saciará de pan. El que busca a Dios al final obtiene la bendición, hermanito, ¿verdad? Aquí hay que insistir, Entonces, vamos a tomar los implementos, los instrumentos de labranza. Estoy hablando espiritualmente, ¿verdad? Que es la Biblia y la oración, hermanos. La Biblia y la oración son las dos herramientas fundamentales en la alimentación del cristiano. Eso no hay que olvidarlo. Entonces, hoy día le quiero decir a usted que generalmente los cristianos son muy dependientes, no de Dios, sino dependientes de un liderazgo. En otras palabras, yo voy a depender de mi pastor solamente. Voy a depender de tal hermanita que dice que ora mucho por mí. Voy a depender de tal profeta, voy a depender de tal fulano o tal sutana, ¿verdad? No, hermanos, no, disculpe. Nosotros tenemos que ser dependientes totalmente de Dios. Y las maneras de depender de Dios, que se nos grabe, son la oración y la Biblia y la oración. No hay otro medio. El ocioso es el que no busca a Dios y el que no lee la palabra. Porque para conocer a Dios, dígame, ¿a través de qué medio conocemos nosotros a Dios? No de una bola de cristal, ¿verdad, hermanito? Sino de la Biblia. En la Biblia está escrito el corazón de Dios, fíjense ustedes. ¿Quiere conocer quién es Dios? ¿Qué dice Dios o qué le dice Dios a usted? Es solamente a través de la palabra de Dios, la Biblia. Esto es muy interesante, ¿verdad? Muy interesante. Así que la vida espiritual, como lo venimos diciendo, es como un terreno. ¿Cuántos tienen ese terreno? Todo lo tenemos, ¿verdad? Todo lo tenemos. Ya solo falta que tomar el asadón, la piocha, como decimos en Centroamérica. El mexicano dice el pico, ¿verdad? El machete, la pala. ¿Qué más se usa? ¿Verdad? Para limpiar el terreno. ¿Y la cuál? La ruma. Ah, bueno, tal vez no conozco yo esa herramienta, pero es parte de la cuestión, ¿verdad? Hay que remover las piedras, hay que limpiar el terreno y luego sembrar. Y se viene la cosecha. Y cuando aquel que no hizo nada y no sembró, se está muriendo de hambre, usted se está comiendo un rimero de pupusas ahí, ¿verdad? Y dice, porque sembré. El que no sembró, el que no cultivó, pues tiene hambre, está pasando necesidad. Hermanos, así es la vida espiritual. La vida espiritual no es cualquier cosa. No podemos descuidar esto, porque entonces es la gente que tiene, vamos a decir, desnutrición espiritual. Oye, no tienes ganas de ir a la iglesia, no tienes deseos de buscar a Dios. Algo está pasando ahí. Estamos viviendo el tiempo de la gracia. Las puertas del cielo están abiertas. Imagínense que el requisito que el Señor pide es simplemente abrir el corazón. Es todo lo que Dios pide, hermano. Ahora, en el Antiguo Testamento no era así. Los que son estudiosos de la Biblia lo saben. Oiga, nadie se podía presentar delante de Dios antiguamente con las manos vacías.
Imagínense si fuera hoy día así, hermano. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Me entiende? Pues, ¿por qué no ha venido, hermano? Pues que no tengo nada que llevarle al Señor, hermanito. Pero hoy estamos en el tiempo de la gracia. El Señor no le está diciendo, tienes que traer un corderito, ¿verdad? Porque, como le digo, antiguamente nadie se presentaba ante Dios con las manos vacías. Nosotros, ¿verdad? Incluso con un par de tórtolas. Dice que era la ofrenda de los pobres. Ok, no tienes para un carnerito, pero trae un par de pajaritos ahí en el mercado. Pero con algo te tienes que presentar. Y ahora, hermano, no hay que llevar nada, simplemente el corazón abierto, y aún así, mire la gente cómo responde, ¿verdad? Pero ¿saben una cosa? Tiene que ver con lo que le estoy diciendo. Ese pueblo estará nutrido o desnutrido. Porque el que busca a Dios, el que está lleno de Dios, ¿usted cree que no tiene deseos de estar en la presencia de Dios? Tendría que tener el deseo de estar en la presencia de Dios. Entonces, hermanos, hay que cultivar nuestra vida espiritual, hay que invertir. Yo estaba pensando en esto. Mire, como el propietario de un terreno invierte mucho para cultivar su tierra, ¿o no es cierto? Sí. Yo he escuchado a los que se dedican a esto, dice que invierten todo y se la están jugando toda. Porque dicen, si no hay cosecha, ya lo perdí. ¿Por qué? Porque todo lo que yo tenía guardado, todo mi ahorro, ya lo puse ahí. Eso es la vida espiritual. Buscar a Dios es jugarnos la vida, hermanito. No crea que esto es un paseo, venir nada más a perder el tiempo. No. Uno se está jugando la vida, se está jugando los riñones al buscar a Dios. ¿Sí me entiende? Es así de tan serio esto. Por eso es que se ve en la palabra de Dios este asunto de la labranza como una figura de la alimentación espiritual de la gente. Así lo pone la Biblia aquí. El que labra su tierra se saciará de pan. El que labra, el que invierte, el que lo pone todo. Por ejemplo, en este culto, el predicador no viene a decir, mire, así como estamos, pues les voy a dar una pasadita así, ya nos vamos, amén, aleluya. No, disculpe, para mí esto es muy serio. ¿Sí me entiende? ¿Sabe por qué? Porque aquí en esta reunión está el Señor. Y eso hace serio mi trabajo delante de Dios. Estoy invirtiendo, lo estoy poniendo todo. No vengo a entregarle una migajita de pan, ¿verdad? Yo creo que le traje el pastel entero a usted para que se lo coma, porque es importante la palabra de Dios. Entonces, no se olvide, en cada culto, en cada momento de oración, en cada momento en que usted busca a Dios, ora en su casa, usted está invirtiendo. Está invirtiendo, por supuesto. Hay que aceptarlo. Si voy a orar, voy a dejar mi cama un rato, voy a dejar mi trabajo un rato, voy a dejar lo que yo estaba haciendo, lo voy a dejar un rato, ¿verdad? Porque esto es invertir, como el agricultor. Está invirtiendo todo lo está invirtiendo. Esto es interesante, hermanos. Entonces, así el cristiano debe aprender que debe invertir en su vida espiritual. Fíjese que yo me admiro mucho, hermano. El cristiano del Nuevo Testamento en adelante no tiene esa cultura espiritual, no la tiene, ¿verdad? Al cristiano de hoy no le gusta invertir su tiempo para su propia vida espiritual, no le gusta, ¿verdad? Hay que tratar de presentarle algo que le llame la atención, hay que tratar de presentarle algo que lo atraiga mecánicamente, cuando uno tiene que llegar voluntariamente. Pero a mí no me interesa que ruede el mundo. Yo estoy aquí porque tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios. Eso es lo que tenemos que ver, hermanos. Cada uno, por favor, cultive su vida espiritual. Se trata del hecho de congregarnos, de la oración y del estudio de la palabra. Esto es muy interesante, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta estas herramientas para nuestro alimento espiritual. La oración, la Biblia y, por supuesto, el hecho de congregarse. Nadie que ore y que estudie la Biblia va a decir, yo estoy bien en mi casa, no me voy a congregar. Disculpe, no.
el último de los resultados de la oración y la Biblia, de leer la Biblia, es tener sed de congregarse, tener necesidad, tener, hermanos, el deseo de congregarse. ¿Se recuerda qué decía el salmista David? ¿Lo han leído ustedes en los salmos? Mi alma tiene sed de ti. Salmo 42. Pero hay otro salmo que dice: mi alma anhela ardientemente los atrios del Señor. A ver, ¿qué entiende usted por esa frasecita? Mi alma anhela ardientemente. ¿Qué quiere decir eso? Mi alma anhela ardiente, es decir, me estoy quemando por ir a este culto. Pero imagínense, hermano, allá viene el creyente de mala gana. Ese es un síntoma que está hablando de su estado espiritual. Eso, disculpe, yo estaba viendo la historia de la iglesia norteamericana. Dice que cuando nació la iglesia evangélica en Estados Unidos, oigan, hermanos, acuérdense que el evangelio de ahí vino para nuestros pueblos, para nuestros países, aquí en Centroamérica, en Latinoamérica, ¿verdad? De Occidente, Oriente, Europa, llegó ahí a Estados Unidos y de ahí se regó todo acá. Entonces, lo que estoy tratando de decirle a ustedes, hermanos, es que cuando se abrieron las primeras iglesias, si el pastor se tardaba un poquitito en abrir el templo, ¿qué cree que pasaba? La gente haciendo fila, hermanito. Rompían la puerta, la tiraban. Ahí se cumple lo que dice la Biblia. Mi alma anhela ardientemente, me estoy quemando. Si no me abres el templo, te rompo la puerta. Pero me estoy quemando. ¿Verdad? Pero dice, ¿por qué no fue, hermano? Es que mucho calor, dice. Aquí en El Salvador no hace frío, ¿verdad? Pero tal vez algún día haga frío. ¿Por qué no fue? Porque había frío. ¿Por qué no fue? Por esto. O sea, son niñerías, hermanito. El verdadero cristiano no conoce qué lo pueda detener. Mi alma anhela ardientemente. Pero mire, este mismo hombre, David, el salmista, dijo otras cosas con relación a estar en la presencia de Dios. No solo dijo que se estaba quemando, ¿verdad? Por estar en los atrios del Señor. Solo oiga eso. Acuérdense que el templo antiguo tenía el lugar santísimo donde solo el sumo sacerdote entraba una vez por año a hablar con Dios. Después el lugar santo, donde entraban todos los sacerdotes que ministraban. Y allá afuera, el corredor, hermanos, el corredor, ese era el atrio. ¿Y qué dice David? Yo quiero estar en el lugar santísimo. No, yo no soy sacerdote, digo, yo soy simplemente el rey, un adorador. Pero a mí déjenme llegar aunque sea a la orilla de la calle. Me estoy quemando por estar ahí. Qué amor, ¿no, hermano? Qué pasión, qué hambre de Dios. Esto es lo que necesitamos nosotros. Y todo cristiano, los que me están escuchando, ¿verdad? Recibiendo esta transmisión, es interesante. Por Dios, hay que tratar de arreglar esa área de nuestra vida, porque así, hermanos, de desganados, no llegamos a ningún punto, ¿verdad? Pero lo que le digo, dijo el salmista también, una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor solo los domingos, o como dice, todos los días de mi vida, y viviré en sus atrios, viviré en su presencia. Hermanos, por favor, analicemos eso. Entonces, estamos viviendo un tiempo sumamente difícil en donde desapareció de la cristiandad esto. ¿Sabe qué dicen los eruditos bíblicos? Que la iglesia verdadera del Señor, la iglesia del primer siglo, del siglo I, la iglesia primitiva, aquellos hombres y mujeres que amaban a Dios incondicionalmente, se fueron acabando. Pasó el siglo II. A partir de ahí, la iglesia se empezó a separar de los verdaderos postulados de Cristo. Entonces, hoy hay mucha gente que cree que es cristiana, pero a la luz de la Biblia no son cristianos.
Porque dice que la iglesia entró en el segundo siglo como a un túnel. Y en el cuarto siglo salió en los tiempos de Constantino. Cuando entró aquí era hermosa, preciosa y santa. Cuando salió acá, nadie la reconocía. Esa iglesia somos nosotros, hermanos. No nos creamos muy así, muy santitos, porque estamos tan lejos de los principios de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Me entiende? Imagínense, eso fue en el siglo IV. Ahora en el siglo XXI, ¿cómo estamos? ¿Cuán lejos estamos de la realidad? Por ello le digo, ¿dónde está el cristiano quemándose por la presencia de Dios? ¿Dónde están, como dice el canto aquel, no? ¿Dónde están los que dicen aleluya? Los que tanto saltan y brincan y gritan, ¿dónde están? Todo eso hay que revisar en nuestra vida espiritual. Cuando hay buen alimento, cuando la gente cristiana está nutrida espiritualmente, le digo, vive apasionadamente por el Señor, está comiendo y allá adentro está hablando con Dios. ¿Sí o no, hermanito? Está en su cama y está hablando con Dios. Todo eso tenemos que verlo. Entonces, ¿cómo viene eso? Cultivando la vida espiritual. El salmista dijo, ¿verdad? Que él humedecía su almohada con sus lágrimas. O sea, ese hombre no solo sentía la presencia de Dios de rodillas, hermanito. Se iba a dormir y ahí sentía la presencia de Dios. Nosotros tenemos esa gran dificultad. Vamos a seguir aquí. Hebreos 10:25. Veamos esta herramienta para alimentarse espiritualmente. Hebreos 10:25. Si lo está buscando, vamos a agradecer que lea con nosotros. A los que van a recibir esta transmisión les anuncio, estamos en este santuario, es un día domingo por la mañana, hay mucho tráfico aquí en la capital de El Salvador, San Salvador, y por eso se oye aquí el paso de los vehículos, ¿verdad? Pero igual nosotros seguimos porque estamos en la presencia del Señor. Mire lo que dice Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos. Fíjese cómo empieza. No dejando de congregarnos. O sea, ¿cuál es la orden ahí? A no dejarse de congregar. La iglesia de hoy, ¿cumplimos con esto? Hermanos, ¿usted cree que cumplimos con esto? Yo les voy a decir algo. Y cuando usted estudia la palabra, empieza a, de cierta forma, a darse cuenta de muchas verdades que están escondidas. Pero, por ejemplo, abrir una iglesia solo el domingo o 2 días por semana, esa no es la orden del Señor. Esa es orden de los hombres, ¿verdad? Eso ya ni siquiera es evangelización, sino se le llama mercadotecnia. Busquemos herramientas cómo hacer que la gente venga. ¿A poco no se van al cielo? Pero que vengan a cantar, que vengan a chiflar, ¿verdad? Que vengan a saltar. No, hermano, disculpe, ¿verdad? Estamos aquí para establecer una palabra de Dios en cada corazón. Que el creyente sepa, que el cristiano sepa que tiene un compromiso con Dios. Entonces, no se dejen de congregar. Ahí dice, como algunos tienen por costumbre. Entonces, si no se congrega, según la Biblia, ¿cómo se le llama eso? Costumbre. ¿Será una buena o mala costumbre? Mala costumbre, ¿verdad? Mala costumbre, porque mire, si vamos nosotros a revisar la Biblia, ¿cómo eran los cristianos antiguos? Por ello le digo, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva. Sigamos leyendo, porque hay que congregarse, hay una razón fundamental. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Le hago una pregunta. ¿De qué día habla ahí? El arrebatamiento de la iglesia, el rapto de la iglesia. Entonces, ¿cuántos creen que está a punto de venir el Señor? Según la Biblia, ¿qué tiene que estar haciendo el cristiano? Congregándose. Dice, no se deje de congregar. ¿Qué no ves que este día está cerca?
Entonces yo le he dicho a la gente, el porcentaje de días que usted se congrega tiene que ver, está directamente conectado con el momento de la venida del Señor. Por favor, hermano. O sea, ¿cómo un cristiano puede sentirse, no, yo me voy con el Señor? Es tener 40 días que no se congrega y pregúntele, dice, yo me voy con el Señor. Eso dirá. Pero, ¿y cuál es la verdad según la Biblia? Porque lo que hay que atender es lo que dice el Señor en su palabra. ¿Estamos entendiendo? Bueno, leamos otro pasaje que nos va a dejar sin piso aquí. Hechos 2, 46 y 47. Esta es la iglesia del primer siglo, hermanito. La iglesia del año 40, del año 33 en adelante. Hechos 2, 46 al 47. 46 y 47. ¿Ya lo tienen? Si quiere, solo escúcheme y lo voy a leer porque hay que captar lo que dice aquí. Y perseverando unánimes cada día en el templo. Esta es la iglesia primitiva, la iglesia original. La trompeta final no es la iglesia original. El príncipe de paz no es la iglesia original. Y todas las iglesias que usted nominalmente pueda nombrar no son la iglesia original, no somos la iglesia original. ¿Por qué? Porque tenemos muchos días que no abrimos la iglesia. Y si abren nuestras iglesias, tenemos muchos días que no vamos. Tenemos nuestros días seleccionados. No, tal día no voy, no es mi día de ir. No nos parecemos en nada a la iglesia primitiva. Dice que ellos perseverando unánimes. Oiga, no había división. No había división, eso quiere decir unánime, quiere decir de una misma ánima de espíritu. Dice que, por eso Pablo exhortaba y decía que hayan ustedes una misma mente y un mismo parecer, por favor. Habían 40 personas, 50 personas ahí, y hágale caso que había una sola cabeza. ¿Cuál es el problema de nuestras iglesias, hermano? Que cada quien con su cabeza. Yo pienso así, yo pienso así, yo pienso aquí, yo pienso allá, esto no está bien, esto sí está bien, esto aquí está mal, aquí está bien. Cada quien agarra lo que puede y lo desarma, hermanito. Esa es la iglesia de hoy día. ¿Me entiende? Dígame, ¿no necesitamos acaso cultivar nuestra vida espiritual, hermano? Porque estamos en peligro. ¿Me entiende? Los del primer siglo perseveraban unánimes. O sea, cada día, pero como una sola persona. Estaban en un mismo sentir, hermanos. Por eso dicen que si el Señor Jesús en primer lugar o el apóstol Pablo vinieran a uno de nuestros cultos, oigan, dice que ellos no aguantarían, el Señor Jesús no aguantaría un culto así, diría, ¿y qué están haciendo aquí? Señor, estamos en un culto, pero si un culto no es así. Se va el Señor Jesús y viene el apóstol Pablo, disculpen, yo quiero estar en este culto, pásale hermano Pablo, siéntese ahí. No aguantaría también y se iba, se tendría que ir, porque estamos tan desconocidos a nivel bíblico nosotros. Imagínense, hermano, esas brincaderas, esas saltaderas que hoy día le da a la gente. ¿Usted cree que eso está en la Biblia? A mí me han preguntado, hermano, ¿pero qué es ese avivamiento? Le digo, ¿y de dónde sacaste eso? ¿De dónde lo sacaste? ¿Quieres ser la iglesia que manda la palabra? Le digo, ve si lo que estás haciendo lo encuentras en la iglesia primitiva. Si lo encuentras en la iglesia primitiva, que es la iglesia verdadera, la iglesia original de Cristo, trae eso y hazlo aquí. ¿Usted cree que los dos se andaban chiflando y saltando, hermano, y haciendo rueditas y que un saltito para el Señor y que ahora dio una vueltecita para el Señor y que no sé qué? ¿Usted cree que Pablo y Pedro andaban haciendo eso? No. Ahora sí vino el pastor con el hacha. No trajo machete, sino el hacha. Es que necesitamos retornar a lo original, ¿o no es cierto? El Señor va a venir, ¿por qué clase de iglesia cree usted? Sin mancha, sin arruga. Y si vemos bíblicamente, ¿quién era esa iglesia? La iglesia primitiva. Nosotros no podemos servir como ejemplo, hermano. No podemos servir como ejemplo, no llenamos los requisitos. Mire, con nosotros sí va a usar Dios su eterna misericordia. Porque dice que el justo se va a salvar raspadito, con dificultad, el justo. Y ahora el impío.
Ahora, usted ha creído y hemos creído el impío es aquel borracho, es aquel que va allá, aquel que mata, aquel que... No, hermanito. El impío viene de la palabra piedad, de alguien que respeta a Dios. Impío es el que no respeta a Dios, no respeta su santidad. Quiere decir, el impío no es el de afuera, es el que está dentro de una iglesia y no hace la voluntad de Dios. Imagínense lo que dice el Señor. Si el santito de verdad, si el que de verdad con dificultad se va a salvar, imagínense aquel hermanito que anda como la mojarra, hermano. ¿Dónde quedará? Esto está tremendo. Amén, hermanos. Pero no se desanime, porque yo creo que estamos a tiempo de poner en orden todas las cosas. Escuche, cada día se congregaban. Por ello le digo, ¿de dónde vino el invento de abrir la iglesia 2 veces por semana? Eso no lo inventamos nosotros, los cristianos modernos. Pero eso no era así antes. Y partiendo el pan por las casas, es decir, compartían, hermanito. ¿Me entiende? Comían juntos a veces. A esto se le llama los ágapes de la iglesia. Eso se ha dejado de hacer. También el creyente es más fácil que se siente allá en un cumpleaños, una fiesta de cumpleaños de impíos, de gente inconversa. Es más fácil que el creyente se vaya para allá. Allá se ríe más que con sus propios hermanos. Según Jesús, ¿quién es nuestra verdadera familia? ¿Los de sangre o los de conversión? Los de la fe. Verá, los que son nuestros hermanos por conversión. Porque finalmente, ¿con quién va a vivir usted en el cielo? Con los hermanos verdaderos en Cristo. Yo le digo a la gente, entonces váyase acostumbrándose conmigo porque yo voy a estar allá. Si usted va a estar allá, váyase acostumbrándose a mí. Que yo me debo acostumbrar a usted porque vamos finalmente a estar juntos una eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, y dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Mire, ¿y qué sucede? Cuando la iglesia camina por ese sendero, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hay que empezar a revisar, hermanito, qué cosas podemos ajustar, qué cosas podemos ordenar, qué cosas tenemos que poner en orden, ¿verdad? Porque hay que mirar eso. Mire, aquí está el fundamento escriturario. Muy bien. Congregarse con tal frecuencia requiere una inversión de tiempo. Y eso hay que hacer. Hay que invertir en el tiempo. ¿Comprenden, hermanos? Hay que invertir en el tiempo. Por ejemplo, este tiempo, este momento de culto aquí, de nuestra reunión, ¿estamos invirtiendo o no? Yo creo que se está invirtiendo, ¿verdad? Salmos 27:4. Voy a redondear la idea. Salmos 27:4. Una cosa he demandado al Señor, esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. Este hombre, hermanos, el salmista demandó a Dios. Esto es es muy poco comprendido dentro de la cristiandad de a pie, hermanito. Esto lo ha de entender el teólogo, ¿verdad? El erudito bíblico. Pero un lector, vamos a decir, muy superficial de la Biblia, tiene dificultades con esto. Pero esto es válido. Sí demandó a Dios. ¿Sabe por qué? Este hombre entendió profundamente quién era. Porque usted cree que antes de ser nosotros cualquier oficio que haga usted, sea constructor, sea agricultor, sea contador, sea abogado, sea doctor, antes de ser eso, la Biblia muestra en realidad que somos espiritualmente. Isaías 43:7. Isaías 43:7. Léalo, por favor. Isaías 43:7. Oiga lo que dice. Oiga lo que dice. La finalidad, el punto original de nuestra creación. Isaías 43:7.
a todos los llamados de mi nombre, a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. oiga, para gloria mía los he creado, Los formé y los hice. Antes de que usted sea un jardinero, un panadero, antes de que usted sea un sastre, ¿qué es? Adorador. Es un adorador. Para gloria mía los he creado. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Para gloria mía los he creado. Entonces, el salmista dijo, bueno, Señor, yo soy un adorador desde el vientre de mi madre. Yo te quiero demandar porque yo sí quiero ser un adorador. Demando al cielo. Qué belleza, ¿no, hermano? Entendió la finalidad. Entonces nosotros como cristianos entendamos la finalidad por qué estamos aquí. Estamos aquí para la gloria y honra del Señor. ¿Entendemos eso? Estamos aquí para gloria y honra del Señor. No le estamos robando oxígeno a Dios, hermanito. Estamos respirando y la regla es todo lo que respire, alabe al Señor. Así que el que no está respirando no se preocupe. Pero el que está respirando, más le vale que se haga cristiano y empiece a dar gloria a Dios. Esto está interesante. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. O sea, el hombre, este salmista, invirtió en su vida espiritual. Mire, él llegó a desarrollar tanto su relación con Dios que usted lo ve hablándole a la naturaleza a que alabe a Dios. ¿A quiénes les habló? No, a la naturaleza. Él salía a caminar y le hablaba a la naturaleza. Denme un ejemplo. Según la Biblia, ¿a quién le habló el salmista? Lo regañó, lo exhortó. A los ríos. A usted lo oyen hablarle al río, ¿no? ¿Qué río hay por acá, hermanos, en San Salvador? Imagínense un aleluya, va ahí y le habla al río. ¡Ey! ¿Río qué? ¿Algún río? Río Lempa. A ver, río Lempa, alaba a Dios. Y lo escucha, este pobre está loco. Se le zafó un tornillo, dice la gente. Imagínense el salmista, el rey, el flamante rey de Israel, salía a caminar y miraba a los ríos. ¡Ríos! ¡Batid las manos! Decía, yo creo que sus guardaespaldas decían, nuestro rey ha enloquecido. Estaba loco por Dios. Cada oportunidad para alabar a Dios era pretexto para él. Hermano, eso es el verdadero cristiano. ¿Estamos nosotros cerca o lejos de eso? Lejos. Todo el mundo. Hasta el pastor si se descuida. ¿Me entiende? El hermano, el evangelista, el profeta, el misionero, el evangelista, si se descuida está lejos. Dios tenga piedad. Para que no te falte el pan, cultiva tu terreno. Empecemos a orar, empecemos a leer la palabra y hay que romper ese hielo, hermanos. Hay que empezar a congregarse. Hay que romper ese hielo en el nombre del Señor. Son los últimos días. Más cuando, como dice el escritor a los hebreos, más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, que no falta mucho. Así que congregarnos tiene mucho que ver para la gloria y honra del Señor. ¿Quiere inclinar su rostro? Yo voy a despedir esta transmisión. Que el Señor bendiga a esta gente preciosa que ha oído la palabra y voy a orar con la iglesia acá localmente en San Salvador.